Bueno, en el 2005 yo estaba varado, tenía un carro por allá, el carro que tenía era viejo, ya había cambiado varios carros, pero todos los carros que me daban eran viejos, mantenía varado, no me quedaba plata, mantenía empeñando una bicicleta, mejor dicho, no tenía dinero, o sea, mantenía frustrado, estaba buscando otras oportunidades. Cuando de pronto llega alguien, no, los que se quieran ir para el ejército de soldado profesional. Y yo en ese momento, bueno, listo, me voy. Pero, o sea, yo en sí no fui, porque yo no creí que podría entrar ya, porque hacía 3 años yo había salido del ejército. Llené los papeles, cuando me dice un soldado profesional, incluso de aquí del pueblo, ¿cuántos años tienes tú? No, yo voy a cumplir 24. Llena el examen psicológico es cuando lleno yo todo y después, bueno, se van para Montería. Listo. Ahí empecé a vivir, cuando entré de soldado profesional, bueno, ya te conté, empecé a vivir una vida plena, todo súper bien. Imagínate, una de las cosas que yo te vengo a decir también es que te despojes de cosas que te hacen daño. En ese momento, yo cuando entré de soldado profesional, había un soldado que yo lo ayudé bastante en la instrucción, él no tenía plata, pero yo me llevé un poquitico de ahorro del carro, fuera de eso cuando empecé a vender minutos, me quedaba plata, yo lo invitaba a comer, una cosa, la otra. Cuando salimos al área, o sea, él se volvió una persona tan arrogante que me hacía maldad, se me robaba los útiles de aseo, se me robaba el radio, me hacía cualquier cantidad de cosas. Entonces yo sentía, o sea, si yo lo ayudé tanto a él, ¿por qué me hace tanta maldad? Me escondía las cosas, hablaba mal de mí, no, mejor dicho, o sea, tantas cosas. O sea, yo me fui llenando de tanta rabia, tanta rabia, tanta rabia, que llegó el punto donde, bueno, yo también le había prestado plata, no me la pagaba y así sucesivamente. O sea, era una persona, uf, mejor dicho, no sé cómo decir. Yo tenía tanta rabia ya en ese momento. En un tiempo yo estaba de guardia y cuando yo le había dicho que me pagara la plata y él me dijo, no, no te la voy a pagar. Y esa plata que yo te debo le va a servir a tu mamacita o a tu mamá cuando se muera, algo así. Te digo que me hervía la sangre, me dio tanta rabia ese día. Yo me fui de centinela. Yo estaba de centinela allá, yo con esa rabia. Yo en ese momento, de la rabia que tenía, vine acá donde él, lo llamé. Ven acá. O sea, yo allá había organizado un palo allá para levantarlo a garrote. O sea, no, yo sabía que no lo iba a matar. O sea, era consciente que no lo iba a matar, pero que sí le iba a dar una garrotera casi, o una paliza, al dejarlo casi muerto. Él como que detectó o vio la rabia en mí y total que no fue. Pero de ahí para adelante, o sea, cuando íbamos caminando, íbamos patrullando, o sea, yo andaba con esa rabia con él y él era maldadoso, le ponía cosas a uno en el camino, piedras o ramas, le amarraba ramas para que uno se cayera, o sea, era una persona tan maldadosa que yo de ahí para adelante fui concentrando más rabia todavía. Imagínate la rabia a dónde va a llegar. O sea, yo de ahí para adelante entonces me mandaron a hacer curso de explosivo. Yo ahí concentré tanto la rabia que yo decía, o sea, ¿cómo lo mataba? O sea, la verdad, uno llega a eso. O sea, ¿cómo lo mato? Pero que nadie se dé cuenta para que yo no vaya preso, pero que tampoco le haga mal a ninguna persona. O sea, esos han sido los momentos de rabia más grandes que yo he tenido. Y la verdad, pues, le pido mil disculpas a esa persona, me pido disculpas a mí mismo, lo perdono a él, me perdoné a mí mismo también. Pero esa era una rabia total que yo tenía en contra de esa persona, que yo no pensaba sino cómo lo iba a matar, o sea, cómo lo iba a volar con explosivo. Estaba pensando, como ya sabía explosivo, yo dije, le pongo explosivo en la casa y lo vuelo, pero entonces pensaba, allá está la mamá no tiene nada que ver con eso. Entonces yo decía, bueno, cuando vayamos a cambuchar, también pongo algo de explosivo y también lo mato ahí mismo. Pero entonces, o minas que uno encontraba por ahí, bueno, encuentro una mina y para que la mina le corte la pierna, pero entonces yo decía, entonces le hago un favor porque lo pensiono. Entonces, o sea, eran cosas y cosas que pasaban por mi cabeza, hasta que ya decidí perdonar. O sea, él, ¿qué pasó?
Bueno, era una persona tan mala que le llegó la baja, lo echaron del ejército. Y esa fue una de las razones por la cual yo de pronto me deshice de esa rabia y todo eso. Pero antes de eso, cuando yo escuché que le había llegado la baja o que le iba a llegar la baja, no me dio como, se me quitó como la rabia, ya me dio era como pesar también porque la mamá y todo ya iba a quedar desempleado. Entonces fueron tiempos difíciles. Ese han sido uno de los tiempos más de rabia. Pero yo te hago esta pregunta ahorita para que tú te reflexiones. De pronto te han pasado cosas así. Pero ¿sabes qué pasa? Tú tienes que llegar a un ciclo, tienes que llegar a esa parte donde ya no más. ¿Por qué? Porque esas cosas nos matan, nos tienen ahí presos. Cuando tú hablas, cuando tú le tienes rabia a otra persona, cuando tú haces algo, no le estás haciendo daño a esa persona, te las estás haciendo tú mismo. Y la verdad, eso es bastante doloroso, eso es lo peor que tú puedes hacer. Entonces no te concentres en los pensamientos de las otras personas. ¿Por qué? Porque eso te va a tener ahí preso toda la vida. Tienes que hacer esto, mira, cuando tú vas en una moto o vas en un carro, tú llegas a la bomba. Tú allá tienes que dejar, por ejemplo, todos los problemas. ¿Por qué? Cuando tú llegas a la bomba, si han tanqueado una tractomula, por ejemplo, con 1.000.000 de pesos, nunca vas a coger ese mismo pago, ¿cierto? O esa misma recarga, no. O sea, ¿qué hace el bombero? ¡Pum! Va de cero y te echa gasolina nueva, ¿cierto? Te echa el contador es de cero. Entonces, así tienes tú que reprogramar tu mente. ¿A dónde voy con esta historia? De que tienes que dejar todos esos esquemas del pasado. De pronto, si has tenido tanto sufrimiento, si has tenido tanta lucha, eso fue tu pasado. Ya ahorita vas a reprogramar tu mente nuevamente. Sí, mente de abundancia, mente de donde vas a conseguir todo lo que tú quieras. Y dejar esas cosas allá, porque eso no le hace más mal a nadie sino a nosotros mismos cuando nosotros nos encargamos de hacerle daño a otras personas. Bueno, gracias a Dios siempre pensé tantas cosas, pero nunca hice nada. Bueno, la verdad, después supe de la persona que estaba por ahí en Cali, no sé dónde estará, pero, si tú te pones a mirar, todas las personas que obran de mala fe o que hacen las cosas malas, siempre les va a ir mal. Entonces, no te preocupes si alguien te lastima, no te preocupes si alguien te trata mal, no te preocupes si has fracasado en muchísimos negocios o si has fracasado con tu pareja. Otra de las cosas es esta, mira. Hay personas que se quedan en una relación, se quedan en un trabajo muchísimo tiempo sabiendo que eso ya no los llena. O también lo hacen por venganza. Hay personas que se quedan con una pareja sabiendo que ya no hay amor ni de aquí para allá ni de allá para acá. Pero entonces, por hacer sufrir a aquella persona, entonces tampoco la deja. Y entonces, ¿quién hace el sufrimiento? ¿Quién más se castiga? Tú mismo. Entonces, te estás llevando 2 vidas por delante, estás castigando a 2 personas. Una, no la dejas libre y tú tampoco te liberas. Entonces, por favor, yo sé que de pronto no estés pasando esto en este momento, pero de pronto te ha pasado, o también que de pronto en el futuro tengas presente todas estas cosas.